Hola a todos, mi nombre es Fernando Gutiérrez Almeida y esta es una invitación a viajar filosóficamente a través de muchísimas ideas. Voy a empezar por considerar la tetera de Russell. ¿Qué es la tetera de Russell? Bueno, es una idea, una ocurrencia del filósofo Bertrand Russell del año 1952, aunque no se publicó en 1952, sino bastante después. Y la idea de Russell es sugerir la existencia de una tetera de porcelana que orbitara alrededor del Sol entre la órbita de la Tierra y la órbita de Marte. Les voy a presentar el texto. El texto dice así. Muchos ortodoxos hablan como si fuera tarea de los escépticos refutar los dogmas recibidos, en lugar de que los dogmáticos los prueben. Esto es un error, dice. Si yo quisiera sugerir algo, por ejemplo, si yo quisiera, sugeriría que entre la Tierra y Marte hay una tetera de porcelana que gira alrededor del Sol en una órbita elíptica. Nadie podría refutar mi aseveración siempre que me cuidara de añadir que la tetera es tan pequeña que no puede ser vista ni por los telescopios más potentes. Pero si yo siguiera diciendo que puesto que mi aseveración no puede ser refutada, es una presunción intolerable por parte de la razón humana dudar de ella, con razón se me consideraría fuera de mis cabales. Sin embargo, si la existencia de tal tetera se afirmara en libros antiguos, se enseñara como verdad sagrada cada domingo y se inculcara en las mentes de los niños en la escuela, la vacilación para creer en su existencia sería un signo de excentricidad y justificaría la atención de un psiquiatra en una época ilustrada o la de un inquisidor en tiempos anteriores. Este es un argumento que tiene que ver con la idea de Dios, con la idea de Dios, del Dios del monoteísmo, del Dios del Islam, del Dios hebreo, del Dios cristiano, que es un Dios único, que es un Dios que niega la existencia de otros dioses. O sea, al que cuando uno afirma su existencia, termina negando la existencia de cualquier otro Dios. Y la idea es, se afirma la existencia de Dios sin que se pretenda ofrecer pruebas de su existencia, pruebas concretas, pruebas físicas, pruebas... Claro que algunos filósofos cristianos han intentado desarrollar pruebas del tipo racional, pero evidentemente que no funcionaron. Tampoco se dieron pruebas empíricas. Y el argumento de lo que está diciendo acá Bertrand Russell es que se podría argumentar sobre una tetera girando alrededor del Sol, entre la órbita de la Tierra y Marte, de la misma manera que se puede argumentar sobre el Dios cristiano o sobre el Dios del monoteísmo, digamos. ¿Qué está diciendo en este texto Bertrand Russell? Bueno, se puede decir que el argumento está en tres partes. En la primera parte, la sugerencia de la existencia de la tetera. Pero no solo sugiere la existencia de la tetera, sino el hecho de que no se puede obtener, dice así, siempre que me cuidara de añadir que la tetera es tan pequeña que no puede ser vista ni por los telescopios más potentes. Es decir, que no se puede obtener de ella ninguna prueba física, ninguna prueba fenoménica, ninguna observación concreta. Digamos que resultaría invisible incluso a los telescopios más potentes y por lo tanto invisible. Una tetera invisible, que por lo tanto no puede ser observada, es inobservable. Y él afirma, dice, voy a sugerir que puedo afirmar que esa tetera existe. La segunda parte del argumento es, si yo sigo diciendo que la tetera existe y digo que aquellos que dudan de la existencia de la tetera, básicamente dudan contra la razón humana, o dudan contra la fe, o dudan contra contra la verdad misma, él estaría en una posición, si afirmara eso extra,
intransigencia. Y bueno, dice, con razón se me consideraría fuera de mis cabales. O sea, si él defendiera a rajatabla la existencia de esa tetera, sin prueba ninguna sobre su existencia. Y luego en la tercera parte del argumento es, pero que si, el argumento dice, que si los libros antiguos enseñaran que la tetera existe como una verdad sagrada, si a los niños desde muy temprana edad se les inculca que la tetera existe, se los adoctrina en la existencia de la tetera, y que básicamente se propagandea a lo largo de siglos la existencia de la tetera invisible, que ni los telescopios más potentes pueden observar, orbitando entre la Tierra y Marte, no donde está el cinturón de asteroides, que el cinturón de asteroides está entre Marte y Júpiter. Entonces, en ese caso, se revertiría la situación, porque, bueno, sería excéntrico dudar. En ese caso, para los adoctrinados, sería excéntrico dudar de la existencia de la tetera, porque con tanta propaganda, con tantos libros antiguos, con tanta verdad sagrada y con tantos niños adoctrinados a lo largo de siglos y siglos, dudar de la tetera sería lo excéntrico, lo raro. Y dice Russell, y justificaría la atención de un psiquiatra en una época ilustrada o la del inquisidor en tiempos anteriores. Bueno, la mención a los inquisidores, ¿no? El hecho de que se persiga a quienes dudan del dogma. En este caso el dogma no sería el Dios cristiano, sino una tetera de porcelana invisible a la actual tecnología humana. No se está tratando acá el autor no está tratando de comparar la tetera con Dios. Lo que está tratando de decir es que se puede argumentar sobre la existencia de esa tetera de la misma manera que los religiosos y creyentes argumentan sobre Dios. Que básicamente dicen, yo te digo que Dios existe, aunque no te ofrezcan absolutamente ninguna prueba de ello. Afirmo que si vos dudás de la existencia del Dios del cual yo no te ofrezco ninguna prueba, entonces en ese caso vos básicamente estás en una posición que yo no puedo tolerar, en la falta de fe, en la incredulidad, en básicamente una situación en la que realmente te estás alejando de la verdad. Y encima me apoyo, la tercera parte del argumento, para decirte esto, la defensa de la verdad sagrada de que Dios existe, aunque yo no te ofrezca ninguna prueba, en que hay libros antiguos que lo afirman desde hace siglos y que además hemos educado a los niños así durante siglos, a nuestros niños los hemos adoctrinado y por lo tanto vivimos en una comunidad o vivimos en comunidades donde no existe duda sobre ello. Y entonces, claro, el clima que se genera alrededor de la idea de Dios, del Dios sin pruebas contundentes en favor de su existencia, es el mismo clima que sugiere que se podría crear Bertrand Russell alrededor de la existencia de una tetera de porcelana en el espacio. Y esa es más o menos la idea de la tetera de Russell, que la podríamos conectar, por ejemplo, con estas tres cosas. Con la idea del dragón en el garage de Carl Sagan del año 1995, que es una idea que presentó el autor en su obra El mundo y sus demonios. Una obra en la que intenta mostrar la importancia del pensamiento científico para el desarrollo de la cultura humana. ¿Qué dice ahí Carl Sagan? Bueno, él presenta la idea de que tiene un dragón en su garage. Y entonces alguien va al garage y no ve al dragón. Entonces le dice, no hay dragón. Y bueno, él dice, puedo responder, que es un dragón invisible, así que como es invisible no lo vas a poder ver. Bueno, entonces la persona
que se da cuenta que no puede ver el dragón, y por lo tanto el dragón todavía podría existir, decide esparcir harina por el suelo para revelar las huellas del dragón. Entonces Sagan le dice, buena idea, pero este dragón flota en el aire, así que no va a tocar el suelo, así que no va a haber huellas en el garage. Así que lo de la harina no sirve. Luego, el incrédulo que empieza a dudar de la existencia del dragón, o ya dudaba de antes, pone una cámara, o sugiere usar una cámara infrarroja para detectar el fuego invisible del dragón. Buena idea, le dice Sagan, pero el fuego invisible no tiene calor, así que la cámara no la va a detectar, no va a detectar el fuego. Propone el incrédulo, el que ya está muy incrédulo sobre que hay un dragón en el garage de Carl Sagan, que es que pintarlo con aerosol. Le tira pintura y en algún momento se va a hacer visible. Le dice Sagan, buena idea, pero es un dragón incorpóreo, o sea que no es material, es como un fantasma en realidad, y la pintura no se le va a pegar a ningún cuerpo porque no tiene, así que tampoco, no hay manera. Y así sucesivamente, dice Sagan, ¿no? Así sucesivamente, contrarresto cada prueba física, dice, que propones con una excepción especial, una razón por la que esta prueba no funcionará. Acá lo que agrega al argumento de la tetera Sagan es la idea de que puede escalar la inobservabilidad del ser propuesto como existente. Si yo te digo que intentes lo que intentes de manera física, vos no vas a poder determinar la existencia del dragón de manera física, básicamente es invisible, flota, no produce calor, es incorpóreo. Si llego a punto de decir que es inmaterial y que está fuera de la realidad física en la que uno vive, entonces te estoy diciendo que vos no vas a poder observar nunca, que ese ser no lo vas a poder observar, no vas a poder tomar pruebas ninguna de su existencia, pero yo te digo que existe. Yo te digo que hay un dragón en mi garage. Yo te digo que hay una tetera flotando invisible entre la Tierra y Marte, y que por más que vos no la veas, yo te digo que es así y tal, y tenés que creerlo. Tenés que tener fe en lo que yo te digo, porque yo te estoy diciendo la verdad, y es la verdad sagrada. Y bueno, es más o menos la situación que se crean los religiosos con respecto a la idea de Dios. Te dicen, es inmaterial, es espiritual, no lo vas a ver, no lo vas a oír, no lo vas a, nada de eso. No vas a obtener ninguna prueba de su existencia, pero posta, es súper cierto que existe. Y si yo te pregunto a vos que me estás diciendo que existe Dios de esa manera, un Dios del cual yo no puedo obtener ninguna prueba física o racional de su existencia, vos me decís, no te tengo por qué ofrecer pruebas, existen, chao. Vos tendrías que demostrar en todo caso que no, que no existe, pero si yo te digo que existe, existe. Y no te voy a dar ninguna prueba, tenés que tener fe. Bueno, es lo más irracional que se puede decir con respecto a la existencia de cualquier cosa. Porque entonces yo puedo agregar dragones, también puedo agregar un unicornio rosa invisible. Este unicornio rosa invisible, que se sugirió de manera, digamos, en los años 90 de manera anónima, y que se convirtió un poco en una parodia de Dios también, fue más bien una idea paródica, digamos. Este unicornio rosa invisible solo se puede ver si tenés fe en que lo podés ver. Así que si no tenés fe en que lo podés ver, entonces nunca lo vas a ver. Así que básicamente, si dudás mínimamente de la existencia de ese unicornio, vos no lo vas a ver. Y estás en un círculo vicioso, digamos. O podrían proponerte también, ya que estamos, que el mundo fue creado hace 5.000 años por un monstruo de espagueti volador. El autor de esta idea fue un tal Bob Henderson en el año 2005, que creó toda una religión de la que quizás pueda hablar en el futuro. Una religión en la que el Dios
creador y fundamental de esa religión, es el monstruo espagueti volador. Es un dios de fideos con albóndigas que creó el universo ebrio. Sus escrituras, tiene escrituras. Bob Henderson escribió uno de los libros sagrados de la religión del monstruo espagueti volador. Sus escrituras parodian la Biblia. El paraíso tiene un volcán de cerveza y una fábrica de strippers. ¿Ofrece alguna prueba? No, ninguna, porque no es necesario. De la misma manera que no es necesario ofrecer ninguna prueba sobre la existencia del Dios cristiano, o musulmán, o judío, es decir, sobre el Dios monoteísta, tampoco es necesario ofrecer ninguna prueba sobre la existencia del monstruo espagueti volador o sobre la creación por parte del monstruo espagueti volador del mundo en el que vivimos. Sin embargo, reclama, irónicamente, Bob Henderson, que se enseñe sobre el monstruo espagueti volador en las escuelas estadounidenses, en los liceos estadounidenses, con el mismo criterio y el mismo derecho que se enseñe el evolucionismo o la teoría cristiana de la creación. ¿Por qué no? ¿Por qué no es válida la teoría del monstruo espagueti volador? ¿Solo porque es paródica? ¿Por qué no puede existir el monstruo espagueti volador? ¿Por qué no puede existir el unicornio rosa invisible? ¿Por qué no puede existir el dragón? Todavía puede existir el dragón que tenía Sagan en el garage, quién sabe dónde anda. Tal vez esté girando alrededor del sol todavía, tranquilamente y sin problema, la tetera de Russell, una linda tetera de porcelana invisible. En fin, ¿qué es lo que nos enseña desde el punto de vista lógico o racional las ideas estas? Bueno, para empezar, surge la cuestión de las afirmaciones infalsables. Si yo afirmo algo de tal manera que no admite prueba en contra ninguna, o prueba a favor, básicamente, si yo afirmo algo de lo cual no se puede obtener ni observación, ni prueba a favor, ni prueba en contra, si afirmo algo de manera tajante y que de tal manera que esa afirmación cae fuera de la posibilidad de prueba de cualquier tipo, lo que se llama una afirmación infalsable y también inverificable, las dos cosas, yo diría infalsable e inverificable. Si estuviera en una situación como esa, básicamente estoy fuera de la ciencia, estoy fuera de la razón, estoy fuera digamos, de la posibilidad de argumentar sobre alguna base. Y básicamente es como si este tipo de afirmaciones, sí, funcionan perfectamente como dogmas, funcionan perfectamente como afirmaciones sagradas, porque básicamente quedan fuera de la discusión, no se discuten, son, digamos, dictaduras mentales estas afirmaciones. No se pueden verificar, no se puede intentar mostrar su falsedad, y encima aquellos que sostienen este tipo de afirmaciones te pueden decir, bueno, si vos no demostrás que mi afirmación es falsa, no importa si entonces vos no podés verificar, o yo no me preocupo porque existe algún tipo de verificación. Lo que te pide en ese caso la persona es que pruebes que su afirmación es falsa, lo que se llama invertir la carga de la prueba, ¿no? Lo que decía el primer papelito que puse en pantalla. Carga de la prueba, evidencia positiva, no hay. Entonces, no se puede refutar tampoco. Entonces, ¿tengo derecho a no creer? Sí, tengo derecho a no creer, pero cuando se invierte la carga de la prueba te dicen, sí, tenés que creer a menos que demuestres lo contrario. No es así. Si no se puede verificar, no hay por qué creer. Además se aplica otro concepto, que es bastante antiguo, que es la navaja de Occam. Básicamente,
no multiplicar las entidades innecesarias. Hay que pensar, básicamente, que el mundo es lo más sencillo posible, que la realidad es lo más sencilla posible, y que si uno empieza a agregar dioses, empieza a agregar entes invisibles, cuya existencia no se puede verificar, dragones en los garajes, teteras que flotan en el espacio, unicornios que van por ahí invisibles y de color rosa o violeta, si uno empieza a agregar y agregar y agregar fantasmas, espíritus, eh, etcétera, 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 y no ofrece reales pruebas de ello, lo que está haciendo es aumentar la complejidad de las explicaciones que se dan sobre la realidad sin lograr absolutamente nada racional, sin lograr realmente abarcar con sencillez qué es lo real y distinguirlo de la fantasía. Si uno no hace un esfuerzo para distinguir entre realidad y fantasía, entonces la fantasía va a entrar en nuestra mente y va a desbordarla y nosotros no vamos a poder distinguir y no se va a poder distinguir entre realidad y fantasía, básicamente. Otra cosa que aparece implicado en, digamos, en la cuestión presentada por Russell son una serie de falacias. La primera, la que ya mencioné, es la inversión de la carga. Se le exige al escéptico que pruebe la no existencia del ser inverificable. No es así. El que tiene que probar la existencia de lo inverificable es el que propone la existencia de lo inverificable. Mientras no lo pruebe, no ofrezca ninguna prueba fuerte y adecuada y proporcional a la magnitud de lo que propone, porque no es lo mismo proponer una teterita que proponer la existencia de un Dios único, creador de todo el universo. Si mientras no lo haga, nadie está obligado racionalmente a creer. Irracionalmente se puede creer lo que se quiera. Si a uno lo adoctrinan desde niño para creer en una tetera invisible, allá esa persona con su carga de adoctrinamiento. Pero racionalmente uno está obligado a creer en algo de lo cual a uno no le ofrecieron pruebas. Porque si no, cualquiera podría ser criminal, cualquiera podría ser un asesino, cualquiera podría ser un ladrón simplemente porque alguien dijo que lo es, sin pruebas. Otra cosa es el argumento de la ignorancia, la falacia de la ignorancia. Si no logras demostrar que yo me equivoco en mi afirmación inverificable, yo puedo seguir diciendo que eso existe. No, eso es una falacia, es decir, un falso razonamiento. Pues tenemos la falacia ad populum, la idea de que si hay millones y millones de personas durante siglos que afirman lo mismo, que Dios existe, que la tetera existe, que el dragón en el garage de Carl Sagan existe, entonces debe ser cierto. No, porque miles de millones pueden estar equivocados y una sola persona tener razón. Por ejemplo, imaginemos a Einstein el día en que terminó de escribir la teoría especial de la relatividad. Ese día, antes de que él la publicara, el único que tenía clara la realidad era Einstein. El resto del planeta y todas las generaciones anteriores a Einstein estaban equivocados sobre la realidad porque no conocían la teoría especial de la relatividad. Y luego está la idea de la petición de principio. Digamos, ¿por qué Dios existe? Bueno, porque lo dice, por ejemplo, en la Biblia. ¿Y por qué debo creer en lo que dice la Biblia? Bueno, porque Dios inspiró la Biblia. Y en esa petición de principio, o sea, círculo de argumentación que se cierra sobre sí mismo, no hay ningún razonamiento. Para terminar, podría mencionarles la existencia de una música relacionada con la tetera de Russell. Una banda llamada Gong, en el año 1973, publicó un álbum
musical que se llama Flying Teapots, que es una especie de álbum de música psicodélica y que lo pueden encontrar en YouTube. Pueden escuchar la música de Gone, Flying Teapots. Bueno, por ahí terminaría la discusión en torno a la tetera de Russell. Y me quedaba colgado un pequeño detalle, que es un argumento que usó Carl Sagan en su serie de televisión Cosmos, sobre la idea de que agregar a Dios como Dios creador tal vez también sea un exceso. Él decía esto: ¿por qué decimos que Dios creó el universo? Bueno, porque necesitaríamos una explicación para la existencia del universo. O sea, el universo tuvo que tener un comienzo y como no se pudo crear a sí mismo, tuvo que existir algo o alguien que lo creara. Ok, vamos a decir que existe Dios. Entonces Sagan decía en aquella serie Cosmos, bueno, ¿y por qué no nos preguntamos cómo es que llegó a existir Dios? Es decir, ¿cómo es que Dios existe? ¿Tuvo que haber sido creado o no? ¿O pudo haber existido desde siempre, sin creación ninguna? Ah, bueno, sí, te dicen, sí, no, Dios existió siempre, sin creación ninguna. Entonces Sagan dice, ¿y si podemos decir que Dios existió siempre, sin creación ninguna, que fue eterno, que siempre existió, que es eterno? ¿Por qué no poder decir lo mismo sobre el universo? ¿Por qué el universo no es eterno? ¿Por qué no existió siempre? ¿Cuál es el problema en afirmar algo así? Y ahí muestra el sinsentido de proponer una explicación para la existencia del universo, pero no proponer una explicación para la existencia de Dios. Es decir, la dificultad supuesta de afirmar que el universo existió siempre es falsa, es totalmente falsa. En fin, probablemente nos veamos en la siguiente presentación hablando de la religión del dios creado por Bob Henderson, el monstruo espagueti volador.